Sean todos bienvenidos. Para mí es muy agradable este espacio, esta oportunidad para que podamos conversar sobre las habilidades interpersonales. Y es que las habilidades interpersonales van más allá de lo que realmente escuchamos. Creo que no se le ha dado tal vez la importancia y es por eso que este espacio va a ser muy enriquecedor para todos. Así que sean bienvenidos. Estoy muy contenta y para empezar yo puse una imagen que quiero que la observen, una imagen que transmite una linda sonrisa, pero no solo se trata de estética o no solo se trata de belleza, sino se trata de lo que transmite. Se trata de que transmite habilidades interpersonales que hoy vamos a entender que tienen mucha profundidad en nosotros. Entonces, bienvenidos, empecemos, arranquemos. Le agradezco al equipo de comunicación social por esta bonita presentación. Y entonces, quiero que arranquemos hablando de inteligencia. Para todos, la inteligencia es un término bastante amplio. Es un término al cual aspiramos y buscamos y aplicamos, nos disciplinamos para expandir nuestra inteligencia. Pero, ¿qué es? ¿Qué es la inteligencia? ¿Y por qué yo hablo de inteligencia? ¿Por qué arranco en el tema de inteligencia para hablar de habilidades interpersonales? Bueno, porque las habilidades interpersonales son una característica de la inteligencia, un rasgo de la inteligencia. Realmente lo hemos tenido muy abandonado. Las personas que tienen habilidades interpersonales tienen entonces una inteligencia que ha sido pulida, que ha sido trabajada. Y hoy vamos a aprender sobre eso, pero quería empezar por la inteligencia para que veamos que no solo se trata de saludar las habilidades interpersonales, sino también es el desarrollo de nuestra inteligencia. Y es que la definición de inteligencia nos dice que es una facultad de la mente, una facultad que nos permite entender, aprender, conocer, y la inteligencia ha sido estudiada a lo largo de muchos años. Déjenme contarle que desde 1920 Thorndike empezó a estudiar la inteligencia, pero más allá de la mera inteligencia de coeficiente intelectual. Él se fue para la inteligencia social. O sea, él se dio cuenta que dentro de la sociedad había una inteligencia, una forma de interactuar, de integrarse. Y Thorndike es creador de muchos test de inteligencia. Sin embargo, es muy de observar que él se dio cuenta que había una inteligencia que no se desarrollaba o de la cual no se hablaba, y era la inteligencia social. Y para 1940, Wechsler, también el creador de test de inteligencia, los cuales ustedes pueden buscar, él también nos habla de que hay inteligencias que se pueden medir. Pero él dice, hay inteligencias cognitivas que no van a ser visibles en estos tests. Entonces él nos muestra que ahí hay rasgos de habilidades interpersonales que no vamos a poder explicar en un test de inteligencia. O sea, son rasgos que no se ven, que se aplican. Y entonces esto viene desde mucho antes, no es algo nuevo, desde 1940. Y hay un test de Wechsler que nos mide el coeficiente intelectual, pero él dice, él puntualiza, no todo se puede medir en el test. Hay habilidades que no se van a ver. Y entonces en 1964, Mayer propone un modelo para ver esto a que se le llamaba inteligencia emocional. ¿Qué es esto? ¿Y por qué no se puede medir entonces en un test, según Wechsler? Entonces, Mayer propone este modelo para ver y hablar sobre la inteligencia, en este caso emocional. En 1983, Edward Gardner nos sorprende hablando de que no solo hay una inteligencia, sino hay inteligencias múltiples. Él propone al menos 8, de las cuales estoy segura que ya hay más. Tal vez ya rebasamos los 16. Pero él dice que hay muchas inteligencias, que la persona inteligente no solo es aquella que rinde grandes promedios en matemática, en física fundamental, que es lo que se ha escuchado, lo que socialmente se apoya. Pues no, hay muchas inteligencias. Y entonces él menciona que existen al menos 8. La inteligencia lingüística, la inteligencia visual espacial, la inteligencia musical, cinético-corporal, naturalista, intrapersonal, interpersonal y lógico-matemática. Entre esas inteligencias está
la inteligencia interpersonal, de estas habilidades de las cuales hoy estamos platicando. Yo quiero que observen entonces la importancia que tiene. Es una de las inteligencias lo que vamos a hablar el día de hoy y que tome su importancia para que ustedes vean que no solo es aplicable en lugares de trabajo, sino en la vida total. En todas las áreas de nuestra vida, las habilidades interpersonales van a ser útiles. Quiere decir que esa inteligencia la vamos a pulir y vamos a aprender de eso el día de hoy. Muy bien, y entonces, ¿qué son las habilidades interpersonales? ¿Cuál es la definición de esta? Bueno, generalmente se nos dice que son cualidades intangibles que influyen en la forma en que interactuamos con otra persona. Esa es la definición que se conoce, ¿sí? Pero yo aquí no solo quiero darles definiciones, sino también quiero darles tips de cómo podemos aplicar esto, ya que sabemos que es una inteligencia, que es una de las inteligencias múltiples, pues vamos a ver qué es. Pero para eso es importante que entendamos que esto lleva no solamente a una habilidad, ¿sí?, que es una inteligencia y que es una de las inteligencias, parte de la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Qué es la inteligencia emocional? Saben que está muy de moda, ya hemos tenido otras oportunidades para hablar de inteligencia emocional siempre, lo cual agradezco estos espacios, pero la inteligencia emocional entonces nos dice que es la capacidad de reconocer y saber manejar nuestras emociones y la de los demás. Eso es inteligencia emocional. Es parte de una inteligencia. De estas que estos creadores de los test que medían el CI se dieron cuenta que era necesaria, que era evidente, que había una inteligencia ahí que no se mide en números. Entonces, veamos la estructura. Para tener habilidades interpersonales tenemos que entender que es una inteligencia, que es probable que haya sido una inteligencia que la tenemos por ahí empolvada y que es parte de la inteligencia emocional, ¿sí? No solo es una capacidad cognitiva, sino también es una capacidad emocional. Es enriquecedor todo esto, ¿no? Es importante que veamos que tal vez esa idea de yo no le hablo a nadie y a puras penas saludo, pues está chocando porque realmente es una inteligencia que yo tengo que pulir y que tengo que hacer que fluya, que he dejado atrapada o atascada y realmente ha sido al final un autosabotaje. Entonces, sigamos y bueno, para esto es importante entender que las habilidades interpersonales, no solo su definición lo muestra, sino también existen algunos datos curiosos de cómo las habilidades interpersonales influyen siempre, están con nosotros y de alguna forma van a ser necesarios. Y es que existe en nosotros un espejo neuronal. Las neuronas espejo, que si nosotros vemos a alguien bostezar, nosotros también vamos a tener eso inmediatamente, ¿sí? Igualmente, si nosotros sonreímos a una persona, esa persona también nos va a devolver la sonrisa. ¿Por qué? Porque es un contacto que ya lo tenemos biológicamente interno. Esto es una respuesta de las neuronas espejo. Es probable que nosotros ni siquiera tengamos ganas de responder, pero nuestro espejo neuronal lo hace en automático, ¿verdad? Y entonces nos ofrecen una sonrisa y nosotros tal vez a veces no tenemos la intención, pero la sonrisa sale y uno después se queda raro, pero es porque tenemos un espejo neuronal. Y esto lo dicen los datos curiosos, obviamente estudiados por las grandes universidades. También nos dicen que existen múltiples beneficios para la salud. Y es que el solo hecho de sonreír, el solo hecho de responder un saludo nos va a integrar un sentido de pertenencia. Nos vamos a sentir parte de un grupo, nos vamos a sentir parte del equipo, nos vamos a sentir parte de, imagínense ustedes, parte de la ONSEC. ¿Por qué beneficios para la salud? Bueno, porque este sentido de pertenencia nos va a traer una sensación de bienestar. Porque también el hecho de responder con una sonrisa crea en nosotros una mayor
sustancia química que se llama oxitocina, que es parte de esta sensación de bienestar y es de los 4 químicos cerebrales para la felicidad. Entonces, aunque nosotros creamos que salir recto, directo a la calle, sin saludar, sin responder y ojalá que fuera con la cabeza abajo, eso nos va a evitar problemas, realmente nos está posiblemente como creando un caparazón que al final nos afecta a nosotros. Es importante conocer todo esto. Y miren, ya de último les voy a dar las referencias necesarias para que ustedes puedan buscar por sus propios medios. A mí en clínica y también en las conferencias me encanta decirles que pongan en duda todo lo que digo, que si bien es cierto yo lo he leído, pues siguen siendo teorías que han sido estudiadas, a veces estudios longitudinales de muchos años, pero es importante también investigar por sus propios medios. Y entonces también uno de los datos curiosos es que todo estas habilidades interpersonales cambian a lo largo del tiempo y hay edades muy importantes donde tenemos que explotar un poco más estas habilidades. Curiosamente, la mejor etapa para desarrollar estas habilidades es la adolescencia. Pero en la adolescencia nosotros pasamos como por una rebeldía, ¿no? Con una actitud donde no mucho queremos integrarnos o ser parte, porque definitivamente estamos pasando por un desarrollo de nuestra propia personalidad. Nosotros no sabemos muy bien quiénes somos o quiénes queremos ser, pero entonces deberíamos de comentarle a los adolescentes que ese compartir con los amigos, ese compartir con el equipo de deporte, esa integración en las actividades escolares, todo eso es importantísimo porque es cuando más van a desarrollar sus habilidades interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Una de las inteligencias múltiples que dice Edward Gardner. ¿Qué quiere decir esto? Inteligencia de sus facultades cognitivas. Todo es entonces un mapa importante donde las habilidades interpersonales vienen a ser como una cereza de pastel. Y existen habilidades cotidianas entre estas habilidades interpersonales. Las habilidades cotidianas son el saludar, el responder el saludo, el responder la sonrisa, ese tipo de amabilidades. Creo que todos aquí en Guatemala pues tenemos bastante costumbre, ¿no? Y también tenemos una cultura de que nuestros padres nos han venido inculcando el saludo, el salude por favor, el responda y este tipo de cosas también es parte de nuestra cultura. Digamos que nosotros tenemos en Guatemala una riqueza cultural que tiene el desarrollo de las habilidades interpersonales dentro de su desarrollo, su integración. Sí existe este tipo de cosas dentro de nuestra cultura y eso es hermoso porque nosotros vamos creciendo con este tipo de orientación y se lo agradecemos entonces a nuestros padres, a nuestros abuelos que han intentado integrar valores dentro de esto y sin saber que estas habilidades interpersonales del saludo, del sonría, esto va a desarrollar también nuestras inteligencias. Existen habilidades avanzadas. Las debilidades avanzadas de las habilidades interpersonales se basan en formas estratégicas, por ejemplo, de aprender a decir no, ¿verdad? No es igual un no con gestos faciales de desaprobación que una forma inteligente y podría decirse delicada de aprender a decir no, no gracias, no puedo. También dentro de estas habilidades interpersonales avanzadas existe el aprender a escuchar para entender lo que me quieren decir. Normalmente en las habilidades cotidianas nosotros escuchamos y siempre se espera una respuesta de nosotros. En las habilidades avanzadas nosotros escuchamos para entender. No necesariamente tiene que haber una respuesta. Necesitamos escuchar para entender. Lo que nosotros decimos en clínica, escuchar para escuchar. Entonces, estas son habilidades avanzadas. ¿Por qué? Porque no se trata de estar a la defensiva o dar una respuesta inmediata, sino lograr entender más allá de lo que vemos. Por ejemplo, esta persona, ¿por qué me dice esto? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo recibió el mensaje que le di? ¿Cómo lo interpreta?
de dónde es, en el lugar de donde es, cómo ven esas actitudes o por qué interpreta de esta forma lo que yo estoy hablando. Si se dan cuenta, no queda solo en la persona, sino voy expandiéndome de dónde vive, con quienes vive, de dónde se mueve, qué pensamientos son los que se mueven, qué cultura hay, cuál es su etnia. Bueno, voy más allá. Estas ya son habilidades avanzadas de las habilidades interpersonales. Entonces, se trata de una inteligencia que no solo se queda en lo que me dice, sino en la interpretación de cómo lo escuchó, quién es quien recibió ese mensaje y de alguna forma yo también me permito entender a esa persona y su punto de vista. Y obviamente yo puedo entonces integrar mi punto de vista siempre y cuando yo ya haya tenido ese espacio de entendimiento y logremos entender que ambos puede que tengamos la razón, pero desde puntos de vista muy distintos. Eso es importante conocerlo, pero miren, ahí está una de las principales características de la inteligencia emocional y esto se llama empatía. Déjenme contarles que la empatía hoy por hoy resulta ser la palabra más importante de la inteligencia emocional. Porque la empatía no se trata de ponerme en el lugar del otro, porque es muy difícil, porque yo no tengo la edad, no tengo el nivel socioeconómico, tal vez no tengo el contexto, pero lo que sí puedo hacer es lograr entender por qué esa persona piensa como piensa, sin necesidad de ponerme en su lugar, porque es imposible, pero sí intentar entender y también entender por qué lo pienso yo así, de dónde vengo yo, por qué lo veo yo de esa forma o por qué no lo veo de esa forma. Entonces, la palabra clave de esto, de las habilidades interpersonales avanzadas, es empatía. Es sumamente importante tomarlo en cuenta porque ahí ya estamos utilizando una de las inteligencias, ¿sí? Una de las más importantes inteligencias emocionales. Muy bien. Tiene características, la verdad que tienen características estas habilidades interpersonales, tienen su forma de mostrarse y es que, como bien les mencionaba, se aprenden a través del aprendizaje. Ahí se adquieren, ¿no? Nuestro aprendizaje es muy rico en cultura y en respeto jerárquico de las familias. Entonces, definitivamente vamos a aprender ahí habilidades interpersonales. Por ejemplo, en nuestra casa no va a ser lo mismo cómo le hablamos a los primos que cómo le hablamos a los abuelos. Esa es una habilidad interpersonal. También tiene una influencia en nuestro comportamiento. Si nosotros nos dirigimos a una persona utilizando habilidades interpersonales, vamos a obtener seguro algún ambiente, algún clima distinto a si solo llego yo tajantemente con una cara lavada y seria a solicitar lo que quiero. ¿Sí? Va a tener también una influencia en mi comportamiento y en el de los demás, ¿sí? No es lo mismo que llegar, muy buenas tardes, necesito esto, ustedes podrían ayudarme con una sonrisa, que como recordamos, nuestras neuronas espejo van a responder de la misma forma, con una sonrisa. Y es que son recíprocas. Es muy difícil que tú llegues a algún lugar y vengas con una sonrisa siendo amable y la otra persona te responda de una forma grosera o desagradable. De hecho, estaría muy fuera de contexto. Se sentiría mal la persona que está haciendo esto y no tú. Entonces, ojo ahí, que se adquieren a través del aprendizaje, influyen en el comportamiento propio y el de los demás y obviamente son recíprocas. Se relacionan mucho con las emociones. Las habilidades interpersonales se relacionan bastante porque de esta forma, a través de las habilidades interpersonales, nosotros podemos llegar más allá de un trámite normal. Nosotros podemos entender por qué está pasando una persona, podemos dar una escucha activa y sincera a la persona que se muestra realmente con algún problema, con algún conflicto. Podemos realizar un vínculo bastante fuerte a través de las relaciones interpersonales. Podemos llegar más allá de un simple compañerismo y crear una amistad o un apoyo cuando nosotros incluimos las habilidades interpersonales. Porque cuando uno está realmente afectado de manera emocional,
la teoría no va a funcionar y las habilidades interpersonales sí. Son enriquecedoras y es lo que la ciencia entonces llama que este abrazo que transmite, ¿no? Y que, como le repito, genera químicos cerebrales importantes dentro de nosotros como respuesta. Y es porque somos seres sociales. Nosotros no podemos, somos el único ser que no puede criarse solito. Todos los animales nacen y ya caminan y ya se van. Y nosotros necesitamos atenciones, cuidados, alimentación, cariño, calor. Hay un estudio que el rey Mauricio, 1920, realizó con 3 niños. Y estos niños se fue integrando la idea de que ellos tenían que alimentarlos nada más, darles su comida, pero no se les podía dar ningún tipo de afecto, no se les podía dar ningún tipo de cariño ni atención. Y ese experimento fracasó porque los 3 niños murieron. Digamos pues que nosotros sí necesitamos ese vínculo, necesitamos ese contacto, necesitamos ese calor. Los humanos no estamos diseñados para el rechazo, el desprecio, la frialdad. Realmente necesitamos ese vínculo que se crea porque somos seres sociales. Necesitamos sentirnos integrados, necesitamos sentirnos parte de un grupo. Y más allá de sentirnos parte, necesitamos sentirnos aceptados por ellos. Existen fundamentos en el ámbito psicológico que es importante que los tomemos, y es que la construcción de conexiones positivas que logramos hacer con las habilidades interpersonales son más firmes que cualquier documento legal. Digamos pues que a veces usamos, esto es palabra, ¿no? O nos dimos la mano y eso termina siendo una construcción de conexiones positivas. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Firmamos algo? No, simplemente lo hicimos a través de ese contacto, de ese vínculo, de ese apoyo mutuo que creamos entre ambos. El bienestar emocional que nos brindan las habilidades interpersonales cuando nosotros lo generamos, ojo acá, cuando nosotros lo generamos, porque normalmente el ser humano siempre pide que sean amables con ellos, piden que sean positivos, pide, pero estas características de bienestar emocional es a través de lo que tú das, de la sonrisa que das, del abrazo que das, de las palabras que das. Entre más sincero, tú generas un bienestar emocional para ti. Digamos pues que la ganancia va a ser para ti, y cuando tú te cierras a tener este contacto con los compañeros, con la persona que vende tal vez los chicles, que la persona que limpia el parabrisas, cuando tú te niegas a tener ese tipo de contacto y de habilidades interpersonales, estás perdiendo mucho tú, estás perdiendo esa generación de químicos importantes, esa generación de neuronas espejo dentro de ti, y es probable que cuando tú lo veas, sentirás y conocerás el bienestar emocional que aporta las habilidades interpersonales. Hoy por hoy, las habilidades interpersonales está siendo calificado tal vez un poco más que las mismas aptitudes y actitudes que está solicitando un empleo. Y esto es porque se está mencionando que la inteligencia emocional está rigiendo el éxito profesional y académico. Digamos que es importante que tú ejecutes tu trabajo al 100, claro que sí, siempre va a ser importante tu desempeño, pero no sirve de mucho si tú no puedes integrarte en el equipo de trabajo, si tú no puedes trabajar en equipo, si tú no puedes ser parte de nuestras actividades, cuando salimos o intentamos salir de lo cotidiano, del estrés. Se está calificando ahora que tengas más habilidades interpersonales, que tengas aplicado dentro de ti estas cualidades de inteligencia emocional. Pero yo quisiera aquí decir algo bien importante, y es que cada una de las inteligencias múltiples que Edward Gardner nos muestra, todas las podemos aprender. Algunas las traemos por naturaleza, las traemos ya dentro de nosotros, pero todas las inteligencias se pueden pulir, todas las inteligencias se pueden aprender. Aquí no es solo para la persona que puede sonreír o solo para la persona que puede hablar, no, aquí todos podemos pulir
nuestra inteligencia emocional o cada una de estas inteligencias múltiples que Edward Gardner nos comenta. Y entonces Daniel Goleman en 1985 saca un libro, y el cual lo recomiendo, que es Inteligencia Emocional. En este libro ustedes pueden escuchar lo que yo estoy diciendo y obviamente del mismo autor, quien nos dice que nosotros podemos aprender a equilibrar la racionalidad y la emoción al mismo nivel, y esa sería la característica principal de la inteligencia emocional. Se aprende, se conoce, tenemos todas las habilidades cognitivas para poder integrar dentro de nosotros pues la inteligencia emocional y por lo tanto habilidades interpersonales. Las habilidades interpersonales nos muestra por acá ciencia.com, el cual voy a dejar acá para que ustedes puedan darle clic, un potente predictor del éxito de la vida adulta. Es importante que ustedes sepan que existe una predicción de éxito si ustedes integran las habilidades personales dentro de su vida. ¿Cuáles son las técnicas para que ustedes puedan iniciar y que esto quede hoy como algo interesante e importante? Les vuelvo a repetir, la escucha activa, escuchar realmente para entender lo que estás diciendo, no para contestarte, no para estar a la defensiva, sino una escucha activa. Así también la empatía, como les mencioné, la palabra clave de la inteligencia emocional y hoy por hoy una de las palabras más importantes para el desarrollo del ser humano. La gestión de conflictos, entender que las personas no siempre están con la intención de tener problemas contigo. Ellos traen problemas de afuera. Y aquí es probable que tengan un espacio o tengan un factor que hace que se precipite y no puedan manejarlo. Es importante entender entonces que mis problemas no son sus problemas y sus problemas no son los míos. Hay una sugerencia de lectura que también espero que lo voy a compartir para que ustedes puedan darle clic e ingresar. Y esto es un estudio del doctor Robert Waldinger, psiquiatra, que habla de la felicidad depende de lo que nos falta. Realmente el punto acá es que la felicidad es un factor para nosotros que se puede producir. ¿Y cómo creen ustedes que se puede producir? Curiosamente él habla de la gestión de las habilidades interpersonales. Un café con los amigos, una charla con la persona que te vende los chicles, el saludar al policía que está en el ingreso. Eso puede ser para nosotros sumamente importante en el desarrollo de nuestro bienestar y por lo tanto de la felicidad. Y por último, pero no menos importante, quiero entonces darles el segundo acuerdo del libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que dice: no te tomes nada personalmente. Y bueno, esto dice, si alguien te da su opinión y te dice, oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente, porque la verdad es que se refiere a sus propios pensamientos, creencias, prejuicios y opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personal, lo recoges y lo conviertes en tuyo. Muchísimas gracias por la atención, por el tiempo. Estoy a la orden. Les dejo también las referencias bibliográficas para que ustedes puedan ver de dónde sacamos esta información y puedan profundizar mucho más en su crecimiento como seres humanos. Gracias.